La acción se ha presentado ante un organismo supranacional de derechos humanos, que es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que pertenece y es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y lo que se le solicita al Grupo de Trabajo es, en primer lugar, que declare que la detención del señor Glas ha sido arbitraria, en segundo lugar, que solicite su inmediata liberación para dar así cumplimiento al propio derecho interno ecuatoriano, que debería haberse aplicado y haber sido puesto en libertad, que se le solicite a Ecuador que se otorgue un salvoconducto para que el señor Glas pueda abandonar el país en condiciones de seguridad hacia México, donde tiene un asilo conferido, que además adicionalmente visite al señor Glas en prisión mientras se dilucida su puesta en libertad y la otorgación del salvoconducto, que investigue además a las personas responsables que ordenaron la comisión de esa detención arbitraria, que además ponga también en conocimiento de otros procedimientos del Consejo los hechos sucedidos y en concreto al relator de la ONU contra la tortura, ya que el señor Glas ha denunciado ante sus abogados y en la vista de habeas corpus haber recibido palizas y golpes, y además que active todos estos mecanismos a través del procedimiento de urgencia, habida cuenta del riesgo que existe para la salud y para la integridad del señor Glas por la prisión en la que se encuentran. Ahora, Ecuador justificó la detención argumentando que Glas era pedido por la justicia y que no merece el estatus de asilo político que le había otorgado México días antes. Pero ustedes lo consideran un secuestro. ¿Por qué? Bien, en primer lugar, la propia justicia ecuatoriana, la Corte Nacional de Justicia, ha determinado en la vista de habeas corpus que la detención fue ilegal y arbitraria. Lo ha determinado la propia justicia ecuatoriana. Sin embargo, no han procedido a su puesta en libertad como requiere el propio ordenamiento interno ecuatoriano. En segundo lugar, la detención, además de lo que ha dicho la justicia ecuatoriana, fue indiscutiblemente arbitraria, ya que se produjo en una jurisdicción extranjera en clara violación al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que estipula la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, y además para secuestrar en una jurisdicción extranjera y trasladar a la jurisdicción ecuatoriana a una persona que gozaba de asilo y que había sido conferido a través de la Convención de Caracas de 1954, de la que es parte en Ecuador. Por lo tanto, no solo nosotros consideramos por esos argumentos indiscutibles que la detención fue arbitraria, sino que la propia justicia ecuatoriana también ha determinado que esa detención fue ilegal y arbitraria. Lo único es que no han procedido a su puesta en libertad y, por lo tanto, han prorrogado la arbitrariedad de esa detención. Le quiero preguntar a usted, que es parte del equipo de abogados de Glas, ¿cuál es la situación de Jorge Glas en la cárcel ecuatoriana? Bien, en primer lugar, sí hay que tener en cuenta que el señor Glas goza de medidas cautelares que fueron determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos largo tiempo atrás. En lugar de dar cumplimiento a esas medidas cautelares, lo que han hecho las autoridades ecuatorianas es ingresarlo en un centro penitenciario denominado La Roca, en el que se han producido amotinamientos y en el que además se han producido ya anteriormente graves disturbios e incluso muertes. Y por lo tanto el señor Glas está en un entorno ahora de clara inseguridad, por lo cual peligra su integridad física actualmente en ese centro penitenciario, desatendiendo así también las medidas cautelares que ya habían sido impuestas a su favor por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos años atrás. Héctor, me quedan pocos segundos, pero quiero preguntarle qué otras acciones hay en curso para obtener la libertad de Glas. Bien, hay recursos interpuestos por sus abogados nacionales dentro de Ecuador. Además, hay acciones también ya presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo la medida cautelar que acabo de hacer referente, sino incluso 2 casos específicos, y ahora también la demanda ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Héctor, muchas gracias por su tiempo y por su análisis aquí en France 24. Lo esperamos en la próxima. Muchísimas gracias, ha sido un placer.